El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella el discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza entregó el espíritu. Entonces todos los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilatos que le quebrara las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro, de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. Hoy estamos celebrando ya en el tiempo ordinario, ya se terminó el tiempo de Pascua, ayer con la celebración de Pentecostés, y volvemos al tiempo ordinario, y en este tiempo ordinario tenemos esta primera celebración de una memoria que es sobre la Virgen, María, Madre de la Iglesia, y es un título que pues siempre ha tenido la Virgen, pero que oficialmente es hasta Pablo VI, en una locución hablando del concilio, cuando se le reconoce este título oficialmente y se pide por parte del Papa Pablo VI que se venere también esta advocación o este título de nuestra Madre Santísima. En algunas ocasiones he explicado un poquito lo que es el Evangelio que acabamos de escuchar en cuanto a su contexto histórico y en su contexto teológico. Y es que no es lo mismo un contexto histórico que un contexto teológico. Muchas veces el contexto histórico es algo que sucede dentro de una sociedad, dentro de la historia, dentro de un ambiente. Y el contexto teológico es la explicación que se le da a esta situación. Por ejemplo, ¿verdad? Vamos a suponer el eclipse que vivimos en el mes pasado, que para mucha gente asustó. Aquí en Tijuana pues vivimos solamente un eclipse parcial, donde solamente se ocultó poquito más del 50%, pero en algunos lugares de Sinaloa, de Chihuahua y en otros lugares, pues se vio el fenómeno en un 100%. Yo me acuerdo cuando fue el anterior, aquí en México, un eclipse total, fue en los 90s, y pues me acuerdo que se oscureció el cielo, los animales se durmieron. La perrita que teníamos fue y se acostó ahí en su camita, debajo del tinaco que tenía su camita, y pues había esta situación. Pero ese es el contexto histórico, ¿verdad? La luna que está en rotación alrededor de la Tierra y que en esa ocasión la luna se interpone entre el Sol y la Tierra, causando esta sombra en la Tierra, en el planeta, y es a lo que nosotros llamamos eclipse, que puede ser parcial, como aquí en Tijuana, que solamente se oscureció poco más de la mitad del sol, o puede ser total, como en estos lugares donde se ocultó completamente el sol. Y aunque la luna es muy pequeña a comparación del sol, pero a la distancia, la sombra que va proyectando. Bueno, pues esto es lo que sucedió. Esto es lo científico, lo histórico, lo social, etcétera.
pero hay muchas culturas, por ejemplo, los mayas, los aztecas también y muchas culturas asociaban el eclipse como una situación de peligro, como una maldición en muchas culturas, donde se avecinaban desastres, donde podría haber castigos de los dioses, etcétera. Entonces ya se le está dando una explicación desde la fe a este fenómeno. Por ahí pues escuchamos también que venía el eclipse y que se venían los 3 días de tinieblas y que se iba a acabar el mundo y que esto y que el otro. Y bueno, pues es una explicación que muchas veces se le da desde la propia fe, donde hay quienes utilizan estos signos para dar estas otras explicaciones que pueden o no pueden ser verdaderas, ¿verdad? De acuerdo a cómo lo está reflexionando y desde qué punto lo está reflexionando cada uno. Bueno, pues también en este fenómeno de María como Madre de la Iglesia tenemos el hecho histórico, un contexto en un momento determinado, por una cultura determinada y en una situación determinada. Y también tenemos la explicación teológica, una reflexión a través de nuestra relación con Dios que se le va a dar a este fenómeno. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Cuál es el contexto quitándole la parte de la fe? Y sabemos que en el pueblo judío, en el contexto en el que vivió Jesús, la mujer no tenía un valor social. La mujer dependía del valor que le daba, el hombre que estuviese delante de ella. Y es así que por eso siempre tiene el nombre de la mujer el de, es decir, por ejemplo, María, hija de Joaquín. ¿Quién es quien le da el valor a María? Su padre, Joaquín. Joaquín es el que le va a dar ese valor a María, es el que le va a dar ese valor, un estatus, un lugar en la sociedad. María por sí misma no tiene ese lugar, no tiene ese estatus, sino es Joaquín quien le está dando este lugar. Cuando María crece y se desposa, es decir, se casa con José, vamos a ver que es María la mujer de José. Y entonces, quien le está dando ese valor, quien le está dando ese lugar en la sociedad, ya no es Joaquín, ahora es José, que es su esposo, es su marido. Ahí es donde ella va a depender de él, él es el quien le va a dar ese lugar. Y cuando José muere, entonces María es conocida como María, la madre de Jesús. ¿Quién es quien le está dando este estatus ahora? ¿Quién le está dando este valor? ¿Quién le está dando esta situación dentro de la sociedad? Jesús, su hijo, que es varón. Y él es el que ahora le da esa importancia a María. A veces tenemos el ataque de nuestros hermanos cristianos no católicos que nos dicen que María tuvo más hijos y que Jesús tuvo hermanos y esto y lo otro, y por ahí normalmente justifican también a través de esta cita que dicen los evangelios: afuera está tu madre y tus hermanos. Entonces ahí, ya ven cómo sí, Jesús tuvo más hermanos y todo esto, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que realmente Jesús no tuvo hermanos? Por este texto que acabamos de escuchar de San Juan. ¿Por qué? Porque si María hubiera tenido más hijos, si Jesús hubiera tenido hermanos, aunque hubieran sido medios hermanos, hijos o hijos de María, María sería recogida por alguno de estos hermanos de Jesús, sería recogida por alguno de estos hijos de María. Sin embargo, sabemos que no hay ninguno. Por eso Jesús, viendo esta situación de que María se convertiría en Anahuín, que es Anahuín, los pobres de Dios, las viudas, los huérfanos, los lisiados, todos aquellos que son excluidos de la sociedad,
porque no tienen una personalidad, porque no tienen un valor, porque no tienen una posición. María, al morir Jesús, se vuelve una viuda que ya no tiene quien vea por ella. Y entonces María perdería su estatus en la sociedad y tendría que vivir de la limosna. Para que María no viva de la limosna, Jesús le asegura un futuro a María. Por eso, desde la cruz, Jesús hace el esfuerzo. Madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Y dice el Evangelio, desde ese día Juan se llevó a vivir a su casa a María. ¿Qué es lo que está pasando? Que Jesús está heredando a María a Juan. Juan es el que ahora va a ser responsable de María. Podríamos decir, ahora sería María la madre de Juan. ¿Por qué? Porque Jesús le está dando como hijo a Juan. Y Juan es quien le va a dar ese estatus ahora a María. Por eso dice, se la llevó a su casa. No quiere decir que literalmente vivieron bajo la misma casa. De hecho, si uno va hoy en día a Turquía, en ese lugar llamado Éfeso, vamos a ver que en la parte de la montaña, en la parte de arriba, está una iglesia que era la casa de San Juan. Y en la parte de abajo estaba una casita que se dice que es la casa de la Virgen María, donde ella vivió. Entonces no vivía en la misma casa de San Juan, literalmente, pero sí bajo la tutela de San Juan, para que María no fuera una nahuín. Esa es la situación histórica. Y ahí es donde podemos decir, María no tenía más hijos. ¿Por qué? Porque si hubiera tenido más hijos, Juan no tiene que hacerse responsable de ella. Sin embargo, Jesús le asegura su futuro a su madre. Le evita ser una anahuín, ser una limosnera, para que ella pueda tener ese estatus. Ahora, la explicación teológica es la que hemos escuchado y se nos ha enseñado. María le deja a la iglesia a María como madre. La iglesia que está representada en ese discípulo amado. ¿Quién es el discípulo amado? La iglesia. Y entonces le dice a la iglesia y a María, ¿verdad? Madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Es decir, madre, te encomiendo la iglesia. Iglesia, ahí está tu madre que va a ver por ti. Y María se toma esta responsabilidad de ser la madre de cada uno de nosotros. Y vemos cómo María siempre ha estado al pendiente de nosotros. Lo podemos ver ya desde el mismo Evangelio de San Juan, cuando van a las bodas, ¿verdad? Y María se da cuenta, se les acabó el vino, y ahí va, hijo, se les acabó el vino. Y esa respuesta de Jesús, ¿y a ti qué, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Pero María sabía perfectamente quién era Jesús y qué era lo que podía hacer. Por eso ella no se echa para atrás. Muchachos, hagan lo que Él les diga. Y hasta el día de hoy es lo que nos sigue diciendo nuestra Madre Santísima. Nos dice que ella está aquí para ver por nosotros. Ella está aquí para poder seguir cuidando de nosotros. Cuando tenemos una necesidad, cuando tenemos una situación, una crisis, cuando nos sentimos perdidos, podemos acudir a María, nuestra Madre. Lo dice en las apariciones que tiene a San Juan Diego, ¿verdad? Aquí en el Tepeyac, en la Ciudad de México. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? Es la mamá de cada uno de nosotros. Es nuestra madre y como madre nos llama la atención de vez en cuando. Nos muestra su ternura, pero también nos muestra el camino que debemos de seguir. Y hasta el día de hoy la Virgen no ha cambiado de palabras. Hagan lo que Él les diga. ¿De quién nos está hablando? De su Hijo. Sean obedientes. Y nos habla de la oración, nos habla de la obediencia. Y la obediencia a las instituciones que su Hijo ha dejado.
buena o mala, es la institución que su Hijo dejó para que nosotros nos salvemos. Cuando va Juan Diego y le dice, ¿verdad? Es que no me creyó. Y va y le vuelve a decir, y no le vuelve a creer. Dice, niña mía y madre mía, me pide una señal. Y María dice, ok, ve y recoge estas rosas que van a estar ahí. María se somete incluso a esa autoridad del obispo. Ella pudo haberse aparecido al obispo, ella pudo haber hecho algo más, pero no, ella también nos enseña a respetar la autoridad, tanto en Tepeyac como en todas las apariciones donde se ha aparecido María. Nos habla la obediencia, la oración y el respeto a la autoridad eclesial, donde nos pide que también nosotros hagamos lo mismo, donde también nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de su Hijo. ¿Y cómo se va a manifestar la voluntad de su Hijo? A través de la iglesia. Por eso es de que nosotros tenemos que aprender a ser obedientes, a ser personas de oración. Y la oración me va a llevar a la acción. Me va a llevar a ver al otro como mi hermano. Hermanos, tenemos a nuestra Madre Santísima que intercede por nosotros. Tenemos a nuestra Madre Santísima que ve por nosotros. Tenemos a nuestra Madre Santísima que está siempre apoyándonos, cuidándonos, pero que también nos da nuestro espacio. Que también, como una madre, a veces permite que nos caigamos y que nos demos en la torre, ¿verdad? Para que aprendamos. Por ahí había una señora que me decía que tenía a su hijo y que estaba muy preocupada porque su hijo pues ha caído en el consumo de drogas y pues está mal y pues lo tuvo que sacar de su casa porque ya se había robado varias cosas para irlas a vender y comprar droga, y pues lo visitó y lo vio mal y pues ese corazón de madre, y lo quiso ir a rescatar nuevamente y me decía, padre, ¿qué hago? Lea el Evangelio de Lucas 15:11 al 32, el hijo pródigo. ¿Qué es lo que hace el padre? Le está doliendo, pero tiene que dejar que su hijo aprenda la lección. Si su hijo no sale por sí mismo, nunca va a salir, porque siempre va a tener quien lo va a levantar. Es como el niño, ¿verdad? Ay, es que no, yo no quiero que se me caiga mi niño, así que yo no lo voy a dejar que intente caminar, yo le voy a llevar de los brazos. Al rato no va a aprender a saber hacer las cosas. ¿Por qué? Porque tiene que aprender a caerse. ¿Qué es lo que tiene que hacer la mamá? No lo tiene que detener, que se caiga, porque va a aprender, porque va a superar el reto. Pero sí va a estar ahí la mamá para que en el momento que necesite ayuda para levantarse, yo te ayudo. Pero el niño tiene que empezar a levantarse. Eso es lo que hace también nuestra madre. No nos evita las situaciones, no nos evita las crisis, nos ayuda a salir de ellas. Eso es lo que hace una verdadera madre, como en las tareas, ¿verdad? Ay, mamá, es que tengo mucha tarea. Ay, a ver, déjate el hago ya, cópiala. No, no los estás ayudando, no los estás amando. Que batallen. Ay, es que ya es medianoche. ¿Para qué dejo al último la tarea? Que aprendan. Ahí hay que estar con ellos y hay que explicarles una y otra manera, ¿verdad? Pero que ellos hagan su tarea. Eso es lo que hace también María con nosotros. Hermanos, pues hoy tenemos y estamos celebrando a nuestra Madre, la Madre de la Iglesia, la Madre de Dios, la Madre que ha querido compartir con cada uno de nosotros. Seamos cercanos a nuestra Madre y seamos obedientes. Ella nos va a dar la solución. ¿Cuál es la solución? Hagan lo que Él les diga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.